Hola, esta es la segunda parte del video sobre el tema carbohidratos, en el que continuaremos con este tema, en el cual la parte uno estuvimos analizando la estructura y la relación entre la estructura, la composición y la función de los carbohidratos, y nos introduciremos en otra idea central que tiene la química, que es estudiar los cambios de las distintas sustancias. Entonces, en este caso vamos a focalizarnos en las reacciones químicas de los carbohidratos, cómo cambian los carbohidratos. Para esto, quiero comenzar con una perspectiva relacionada con lo ecológico. Estamos acostumbradas a que habitualmente nos refiramos a ciertos combustibles como combustibles no renovables, mientras que otros consideramos que son combustibles renovables. En el caso de los combustibles no renovables, los tres ejemplos más comunes son el petróleo, el gas natural y el carbón. ¿Por qué estos combustibles son no renovables? ¿Cuál es el fundamento químico, más allá de económico, biológico y ecológico, por el cual los combustibles son no renovables? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los atributos críticos de estos combustibles que nos hacen pensar que no se pueden renovar, mientras que otros, como el hidrógeno, por ejemplo, nos hace pensar que sí se puede renovar? Para eso vamos a tener que ir hacia un nivel submicroscópico y analizar detalladamente cómo es la composición de estos combustibles no renovables. Aquí tienen algunos compuestos que forman parte de estos combustibles, que en general son mezclas bastante complejas. ¿Bien? Son mezclas homogéneas y bastante complejas. Es bastante difícil de poder determinar cuáles son los componentes de esa mezcla y varía mucho de acuerdo a su lugar de obtención. Pero en general, muchos de estos compuestos están presentes. Tenemos carbono sólido, ¿bien? Por ejemplo, es el principal componente del carbón. Tenemos butano, tenemos hexano, tenemos benceno, o tenemos metano. Bien, el metano es un gas que es uno de los principales componentes del gas natural junto con el butano, mientras que el petróleo tiene una composición incluso más compleja con una gran combinación de sustancias. Sin embargo, si vemos todos estos compuestos, que son compuestos orgánicos, excepto el carbono sólido quizás, vemos o determinamos o detectamos una particularidad que tienen en común. Y es que tienen uniones carbono-hidrógeno. Es decir, hay uniones carbono-carbono y también uniones carbono-hidrógeno. Por eso decimos que este tipo de compuestos son hidrocarburos. Hay hidrocarburos sencillos, como este, o el butano, otros más complejos, como el benceno, y otros incluso mucho más complejos, que no les presento aquí, ¿bien? Pero que también forman parte de estos combustibles. Ahora, ¿por qué estas sustancias, o mezclas, estos materiales, se utilizan como combustibles? Y esto es porque, como habrán estudiado ya, permiten que se lleve a cabo un proceso químico, un cambio químico, que es el de combustión. Es un proceso bastante complejo, que no me voy a detener en eso, pero cuando uno otorga oxígeno y una cierta chispa, bien, una sesión energética inicial, comienzan a arder o pueden explotar, dependiendo la cantidad y la disposición, y se transforman, si la combustión es completa, en dióxido de carbono, que es un gas. Entonces, este proceso, esta transformación química de estos combustibles al dióxido de carbono, es lo que llamamos combustión. Pero, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué en realidad estos los llamamos combustibles? ¿Solo porque genera combustión? ¿Para qué usamos la combustión? ¿Por qué usamos la combustión? Y la respuesta a esa pregunta es que cuando sucede la combustión, no nos interesa tanto el producto. Lo que nos interesa es que se libera energía al medio. Es un proceso exergónico, es decir, hay una liberación de energía de este sistema hacia el medio que lo provee. Ahora, esto no nos explica por qué estos combustibles no serían renovables. Básicamente lo que estamos viendo aquí es
por qué funcionan como combustibles. Ahora, no podría suceder que a partir de este dióxido de carbono que está en el aire, que podemos obtenerlos en grandes cantidades, no podríamos volver a regenerar estos combustibles. Es decir, este dióxido de carbono no podría reaccionar químicamente de algún modo para volver a generar estas moléculas y que estas moléculas luego puedan utilizarse nuevamente para la generación de energía. Esta no es una pregunta menor y es una pregunta que le surgió a los químicos de fines del siglo XIX. Y lo que quisieron fue explicar por qué esto no se puede hacer o por qué es difícil de hacer. Interioricémonos un poco en esta pregunta e intentemos responderla. Para eso vamos a estudiar reacciones orgánicas generales, que son las reacciones llamadas de oxidación y de reducción. Aclaro que vamos a ver esta oxidación y esta reducción de una perspectiva orgánica, a partir de la química orgánica, más allá que actualmente estos conceptos son más amplios que los que vamos a ver hoy y los explicaremos en la segunda mitad de la materia. Y la segunda aclaración es que vamos a ver oxidaciones y reducciones orgánicas, pero oxigénicas, donde forma parte del oxígeno. Esto no siempre tiene que ser así y hay oxidaciones y reducciones no oxigénicas. Pero para nuestra pregunta, el subtipo de oxidaciones y reducciones que nos interesan son las orgánicas oxigénicas. Entonces, comencemos con uno de los compuestos orgánicos más sencillos que vamos a encontrar, que es un alcano. Seguramente estudiaron los alcanos como el primer eslabón de los compuestos orgánicos, ya que estaban formados por carbonos unidos por enlaces simples entre ellos, ya sea linealmente como en este caso, o generando ciclos o ramificaciones, no importa, y todas las demás posiciones estaban cubiertas por hidrógenos, entonces es un hidrocarburo. Otro subtipo de compuestos orgánicos, según su grupo funcional, son los alcoholes. Los alcoholes presentaban este grupo funcional, bien, un oxígeno unido a un hidrógeno y ese oxígeno unido a uno de los carbonos de la molécula, y podíamos decir que ese grupo alcohol estaba en un carbono, podía haber más de uno, etc., pero siempre que aparecía lo llamábamos un grupo alcohol. Vamos a decir que los alcoholes están más oxidados que los alcanos. Es decir, si yo oxido a un alcano, voy a obtener un alcohol. Y esto es relativamente intuitivo porque ahora aparece un oxígeno que antes no aparecía. Otro tipo de compuestos que han estudiado son los aldehídos, también las cetonas que entrarían dentro de esta misma categoría, pero como estamos analizando qué le pasa a este carbono terminal, voy a focalizarme en el aldehído. Cuando veíamos los aldehídos, notábamos que tenían este grupo funcional con un doble enlace con el oxígeno y un hidrógeno unido con un simple enlace. Vamos a decir que los aldehídos están aún más oxidados que los alcoholes. Bien, es como una segunda etapa de oxidación a partir de los alcanos. Y aquí ya no nos resulta tan sencillo verlos porque también presentan un oxígeno. ¿Por qué están más oxidados que los alcoholes? Ya veremos. Luego presentamos a los ácidos carboxílicos, donde el grupo ya no era este que presentamos en los aldehídos, sino que sufría otra modificación. El carbono con doble enlace a oxígeno se mantenía, pero ahora no estaba unido a un hidrógeno, sino a un grupo alcohol. Es decir, era como si fuera una combinación entre un alcohol y un aldehído. Vamos a decir que los ácidos carboxílicos están más oxidados todavía que los aldehídos, lo cual es pensable porque aparece otro oxígeno más. Y por último, vamos a estudiar el dióxido de carbono. Fíjense que aquí, este carbono ahora está unido solamente a oxígeno, ni a otros carbonos ni a hidrógenos. Y este es el punto de mayor oxidación del carbono. Entonces, aquí tenemos un ciclo que sería un ciclo de oxidación. Si oxidamos un alcano, obtenemos un alcohol, luego un aldehído, luego un ácido carboxílico y por último un dióxido de carbono. ¿Podemos ir en sentido opuesto? Sí, y ahí las reacciones serían de reducción. Puedo reducir dióxido de carbono generando ácidos carboxílicos, un ácido carboxílico generando un aldehído, ahí un alcohol y luego un alcano. Ahora, ¿cómo puedo saber
si un compuesto orgánico está más oxidado o reducido que otro? Bien, simplemente analizando la cantidad de uniones a oxígeno que tienen los carbonos. Fíjense que aquí, vamos a trabajar con este carbono terminal, no tiene ninguna unión con oxígenos, con átomos de oxígeno. Mientras que aquí, este carbono presenta una unión con un oxígeno. Por lo tanto, está más oxidado que el alcano. En este caso, este carbono terminal tiene dos uniones. Más allá que es con el mismo átomo de oxígeno, presenta dos uniones. Por lo tanto, va a estar más oxidado que este alcohol. Y en el ácido carboxílico, este carbono presenta tres uniones con oxígenos. Por último, como recordarán, los carbonos solo pueden enlazarse covalentemente por 4 enlaces totales, y en el caso del dióxido de carbono, esos 4 enlaces están realizados con átomos de oxígeno. Entonces, podemos analizar el grado de oxidación de ese carbono de acuerdo a la cantidad de enlaces que presentan con los oxígenos. Mientras mayor cantidad de enlaces con oxígenos hay, más oxidado estará, y mientras menos cantidad de enlaces carbono-oxígeno hay, estará más reducido. Adentrémonos ahora en nuestro grupo de sustancias orgánicas que estamos estudiando, que son los carbohidratos. Como verán, aquí tenemos una representación que ya presentamos en la parte 1, que es la representación abierta o lineal de la glucosa. Aquí teníamos 6 carbonos unidos a alcoholes, o a un grupo cetona o aldehído, de acuerdo si estábamos trabajando con una aldosa o con una cetosa. En este caso es una aldosa, la glucosa, por eso presenta un grupo aldehído. Ahora nos preguntamos, ¿la glucosa es un compuesto oxidado o es un compuesto reducido? Pausen el video ahora e intenten pensar una respuesta y una explicación para esta pregunta. Claramente no es un compuesto muy reducido, sino que lo que esperaríamos en ese caso serían muchos enlaces carbono-hidrógeno. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces con oxígenos. Ahora, tampoco es un compuesto excesivamente oxidado, porque esperaríamos que haya una baja cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, acá podría unir a otro alcohol, a otro alcohol, a otro alcohol, a otro alcohol, o más aún, generar cetonas en el medio, o ácidos carboxílicos. En general, los carbohidratos son compuestos intermedios, ni muy oxidados ni muy reducidos. Dicho de otra manera, son compuestos que pueden tanto oxidarse más como reducirse más del estado en el que están. Y esto es fundamental para el desarrollo de la vida. Y por eso también han sido tan exitosos como compuestos de intercambio energético. Es decir, son los primeros que se generan cuando uno quiere almacenar energía del ambiente en un ser vivo, y son también los primeros que se consumen cuando queremos liberar esa energía para utilizarla. Ya vamos a ver con más detalle esta afirmación. Aquí lo que les presento también es una reacción típica de los carbohidratos, que es su oxidación. Aquí hay una condición que se puede hacer en el laboratorio, pero esta es una oxidación que también se da en los seres vivos. Y fíjense que lo que sucede es que estos 5 carbonos se mantienen idénticos, mientras que el carbono anomérico, que antes presentaba un grupo aldehído, ahora presenta un grupo ácido carboxílico. Dijimos que como el grupo aldehído presentaba 2 enlaces con el hidrógeno y el ácido carboxílico 3, estaba más oxidado. Este compuesto es el ácido glucónico y se puede obtener tanto en el laboratorio como sucede a nivel biológico por la actividad de distintas bacterias. Además, tienen aplicaciones interesantes. Por ejemplo, los gluconatos, es decir, la mezcla de estos ácidos glucónicos con ciertas sales minerales, como por ejemplo cationes cobre, se usa para enraizar algunas plantas de interés económico. Y por otro lado, también si se mezclan con sodio o con potasio, forman parte de distintos complejos vitamínicos y multiminerales. Veamos otra reacción de oxidación. Volvemos a tener a la glucosa como reactivo, pero fíjense que ahora, en estas condiciones experimentales, o también esto puede llevarse a cabo en seres vivos, el aldehído
anomérico pasa a un ácido carboxílico y también pasa a un grupo de ácido carboxílico el último carbono, el carbono 6, que antes presentaba un alcohol y ahora pasa a un ácido carboxílico, saltea 2 pasos de oxidación. Pasa de alcohol al aldehído y de aldehído a ácido carboxílico. Es decir, este es un compuesto muy oxidado relacionado con la glucosa. Y su nombre es ácido glucárico. No me interesa que recuerden estos nombres, simplemente se los presento por si alguna vez aparece en su futuro. El ácido glucárico también tiene aplicaciones interesantes. Se utiliza y está propuesto como un posible tratamiento en contra del colesterol. Se utiliza como aditivo en cementos para hacerlos menos quebradizos y también para purificar agua, ya que une muy fuertemente algunos cationes como el calcio que generan dureza en el agua. Y por último, existe otro tipo de oxidación de los carbohidratos, que es, por ejemplo, la que se presenta aquí para la glucosa, donde fíjense que aquí la glucosa está en forma cerrada, ya no lineal, y el cambio se da en este carbono, que no es el carbono anomérico, es un carbono unido a un alcohol. El carbono anomérico es este, que es el que permite la ciclación. Este carbono que tiene unido a un grupo alcohol pasa a ser un ácido carboxílico. Es decir, también como antes, saltea 2 pasos de oxidación, pasa a aldehído y luego a ácido carboxílico, generando lo que llamamos ácido glucurónico. Esto no sucede o no es fácil de hacer a nivel laboratorio, pero sí es muy útil a nivel biológico, ya que hay ciertas enzimas, y ya veremos qué son y cómo funcionan, que específicamente generan esta reacción. Bien, hacen que esta reacción, que a nivel laboratorio y a nivel in vitro es difícil de realizar, a nivel biológico es muy sencillo. Y esto es porque el ácido glucurónico se utiliza muchísimo a nivel biológico, fundamentalmente en el hígado, porque se une a distintas sustancias que metaboliza nuestro hígado para hacerlas más fácilmente metabolizables. Por ejemplo, cuando tomamos un medicamento, los fármacos muchas veces no son tan fáciles de metabolizar y para que eso suceda de una manera más sencilla se unen al ácido glucurónico y eso induce que nuestro cuerpo pueda destruirlo y o utilizarlo en el sitio y lugar donde lo necesita. Bien, por otro lado también dijimos que este era un compuesto que podía seguir oxidándose, es decir, que no estaba tan oxidado, los carbohidratos, y también pueden reducirse, es decir, no estaban tan reducidos, estaban en una posición intermedia. De hecho, observemos qué pasa con la glucosa ante este tratamiento del laboratorio, que también pasa en perspectivas biológicas. Fíjense que aquí el carbono numérico de la glucosa ahora pasa a ser un carbono unido a un grupo alcohol. Es decir, pasó de tener 2 enlaces con el oxígeno a tener uno solo. Es decir, se redujo. Bien, disminuyó la cantidad de enlaces carbono-oxígeno, generando lo que se llama glucitol o conocido más habitualmente como sorbitol. El sorbitol se utiliza habitualmente a nivel biológico para generar un cierto dulzor suave. Es menos dulce que la sacarosa, que el azúcar de mesa, pero más dulce que la glucosa. Entonces es un compuesto que muchos vegetales utilizan para dar un cierto dulzor a sus frutas. Fundamentalmente las peras, las cerezas y las manzanas tienen bastante sorbitol. También se utiliza como emulsionante. Se utiliza para generar estas texturas muy suaves de algunos panificados, por ejemplo, sin alterar el color. Si uno utilizase, por ejemplo, azúcar de mesa para hacer esto, el azúcar de mesa carameliza y genera un color más oscuro y muchas veces esto no es deseado. Por eso se utiliza el sorbitol. Y por otro lado, se utiliza también para generar dulzura en compuestos que no queremos que tengan una gran carga calórica, por ejemplo chicles, que deseamos disminuir la cantidad de calorías, y además que no queremos que generen caries. ¿Por qué? Porque nuestras bacterias presentes en la boca y en gran parte de nuestro sistema digestivo no pueden metabolizar el sorbitol, no se pueden alimentar a partir del sorbitol como sí lo pueden hacer a partir de la glucosa. Entonces, si consumiésemos este chicle con glucosa o con sacarosa, con azúcar, eso podría inducir el desarrollo de caries, mientras que con sorbitol serían aún dulces, pero con una menor
tendencia a desarrollar caries. ¿Cuál es el problema del sorbitol? Que al absorberse poco y al metabolizarse poco por nuestro cuerpo, retiene agua en nuestro sistema digestivo. La glucosa, al incorporarse a nuestro cuerpo desde el intestino, va acompañada con agua, el sorbitol no. Entonces, si consumimos grandes cantidades, por ejemplo, si comemos muchos chicles que tengan sorbitol, eso puede llegar a generar diarrea. Bien. Ahora, entonces, luego de ver estas reacciones, vimos que los carbohidratos están en un estado intermedio, tanto de oxidación como de reducción. ¿Podemos oxidarlos al máximo? Bien, es decir, ¿tenemos la posibilidad y la capacidad de oxidar todo lo que podamos a estos carbonos? La respuesta es sí. Sabemos que la mayor oxidación de los carbonos, si estamos hablando de una oxidación oxigénica, es aquella que une a ese carbono a la mayor cantidad posible de enlaces con oxígeno, es decir, genera dióxido de carbono. Y existe la posibilidad de que todos estos carbonos se unan a 2 átomos de oxígeno cada uno, generando dióxido de carbono. Cuando hacemos esto, bien, por lo general lo que vamos a necesitar, no siempre, pero habitualmente, lo más común, es que utilicemos como reactivo el oxígeno del aire. Entonces, cuando mezclamos estos carbohidratos con el oxígeno del aire, podemos transformarlos en dióxido de carbono gaseoso y además libera mucha energía. Fíjense que esto es análogo a lo que vimos con la combustión de el petróleo, por ejemplo. Simplemente que ahora no partimos de una molécula de un hidrocarburo que está muy reducido y genera muchísima energía, sino que ahora partimos de una molécula que está un poquito más oxidada. Aparecen oxígenos, bien, pero sabemos que podemos oxidarla aún más. Este proceso es lo que llamamos respiración aeróbica. La respiración que hacen nuestras células y muchas otras células, por ejemplo las levaduras, es respiración aeróbica. ¿Por qué se llama respiración? Porque genera como producto el máximo nivel de oxidación de los carbonos del compuesto que da origen a esa respiración. Es decir, por ejemplo, la glucosa pasa sus 6 carbonos a 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces estamos respirando. Ahora, ¿por qué le decimos aeróbica? Porque necesitamos oxígeno, que usualmente proviene del aire, para que esto suceda. Y es la técnica que utilizan nuestras células y otros microorganismos para generar energía, para desarrollar, para liberar la energía que está almacenada en estos enlaces y que esta energía la podamos usar para nuestras funciones vitales. ¿Es la única forma que existe para hacer esto? No. También existen procesos en donde se genera este dióxido de carbono a partir de los azúcares o los carbohidratos, pero sin usar oxígeno. Se usa, por ejemplo, nitritos, sulfatos, azufre, dióxido de carbono, metano y un montón de otros receptores de electrones. En este caso, es una respiración, estamos frente a una respiración porque estamos oxidando completamente a la glucosa, pero como no utiliza oxígeno, decimos que es una respiración anaeróbica. Y es utilizado más que nada por algunas bacterias particulares que se adaptaron a vivir en sitios con poca presencia de oxígeno y mucha presencia de otros compuestos. Por ejemplo, cerca de volcanes o en fosas subacuáticas, submarinas. Aquí la energía obtenida no es tanta como la respiración aeróbica. Por eso este proceso, si uno puede contar con una cantidad suficiente de oxígeno, es preferido desde la biología. Y también tenemos otros procesos de degradación de los carbohidratos que no son respiraciones. ¿Por qué no son respiraciones? Porque no llegan a oxidar completamente todos los carbonos. Lo oxidan hasta cierto punto. Por ejemplo, miren este proceso que tenemos aquí graficado. Usa oxígeno, como la respiración aeróbica, pero no lleva a esta glucosa a dióxido de carbono, sino que se detiene en este compuesto que es el ácido acético. Fíjense que tiene 2 carbonos, es decir, estos 6 seguramente se divide en 3 ácidos acéticos. Fíjense que el ácido acético tiene un ácido carboxílico, están un poco más oxidados que los carbonos de la glucosa, es decir, sucede una oxidación, se degrada por oxidación, pero no es completa.
En estos casos, cuando tenemos una oxidación no completa de los carbohidratos, decimos que estamos frente a una fermentación y no a una respiración. Es decir, en resumen, decimos respiración cuando generamos dióxido de carbono y fermentación cuando generamos otros compuestos no tan oxidados como el dióxido de carbono. En este proceso también se libera energía, pero mucho menos que en una respiración aeróbica. Y las fermentaciones por lo general se nombran según el producto obtenido. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos frente a una fermentación acética porque el producto obtenido es el ácido acético. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando se nos avinagra el vino, por ejemplo. Allí el azúcar que está presente en el vino, por eso es dulce, es fermentado por bacterias u hongos a ácido acético y esto genera la acidez típica. Bien, el ácido acético es uno de los componentes del vinagre, por eso sentimos gusto a vinagre. Otra posibilidad es que el compuesto final no sea el ácido acético, sino etanol, alcohol, el alcohol que compramos en la farmacia. Esto suele suceder incluso sin presencia de oxígeno o con presencia de muy poco oxígeno, por lo cual es anaeróbica, y se denomina fermentación alcohólica en general. Fíjense que la fermentación, cuando uno dice fermentación, no está sugiriendo que haya o no haya oxígeno. Simplemente lo que está sugiriendo es que el producto final no es dióxido de carbono. La fermentación alcohólica es la que nos permite obtener etanol, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, en los fermentados, por ejemplo, de la uva para generar vino, o de la malta, la cebada, para generar cerveza, etc. Y por último, otro ejemplo, más allá que fermentaciones hay un montón, otro muy útil tecnológicamente es la fermentación láctica. La fermentación láctica genera como producto final el ácido láctico, que fíjense que también es un producto muy oxidado, tiene un ácido carboxílico y otro alcohol. Este ácido láctico también se genera cuando no hay oxígeno, es una fermentación anaeróbica. ¿Dónde aparece la fermentación láctica? En muchos sitios. Uno, que seguramente reconoceremos, es en los calambres. Cuando estamos haciendo un ejercicio intenso y la cantidad de oxígeno no es suficiente por nuestro torrente sanguíneo para llegar a todos nuestros músculos, las células necesitan energía para seguir moviéndose, pero no cuentan con el oxígeno para hacer la respiración aeróbica que hacen normalmente. Entonces, lo que hacen es fermentar, es decir, no oxidar completamente la glucosa a dióxido de carbono, sino detenerse en el ácido láctico. Este ácido láctico es el que se acumula y genera dolor en los músculos cuando tenemos un calambre. ¿Cómo se soluciona? Simplemente aumentando la cantidad de oxígeno circulante, deteniéndonos y permitiendo que nos oxigenemos mejor. También es la forma en la que obtienen energía los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no son células, no tienen núcleo y tampoco tienen el sistema de respiración. Es decir, toda la energía que necesitan para funcionar la obtienen a partir de fermentar la glucosa y otros monosacáridos. Pero en cuestiones menos biológicas, también usamos la fermentación láctica con fines tecnológicos. Por ejemplo, el chucrut y los encurtidos en general, lo que son fermentaciones lácticas de diferentes vegetales, y este ácido láctico que se genera es el que lo protege de que haya microorganismos que se desarrollen y pudran la comida, y por otro lado le da el sabor característico ácido de esas comidas. También sucede, por ejemplo, con los encurtidos, como los pepinillos, o incluso con las aceitunas. Bien, las aceitunas que comemos habitualmente tienen un proceso de fermentación láctica para su conservación. Por otro lado, también es la responsable de la generación de fermentados de la leche, como por ejemplo el yogur o el kéfir, y de la fermentación de la soja para generar salsa de soja. Por otro lado, también forma parte de los diferentes procesos que hacen que las carnes se puedan conservar en embutidos, como por ejemplo en el salame. Así que la fermentación láctica ha sido tecnológicamente muy utilizada por la humanidad. Bien, entonces, si vemos ahora todo lo que estuvimos charlando en una versión simbólica, podemos llegar a esto. Esta es la fórmula de
la mayoría de las exosas. Por ejemplo, puede ser una fructosa, una glucosa, una galactosa, como hemos visto. Aquí reacciona con 6 moléculas de oxígeno, obteniendo 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua y energía. Bien, que era básicamente el objetivo de esta reacción, generar energía, liberar energía. Entonces, fíjense que esta es una reacción de degradación de carbohidratos. Ahora, ¿qué tipo de degradación? ¿Es una respiración aeróbica, anaeróbica? ¿Es una fermentación? Entonces, para responder esto, tenemos que focalizar aquí. Se está generando dióxido de carbono solamente. Por lo tanto, es un proceso de respiración. Y como eso sucede mediante la utilización de oxígeno, es una respiración aeróbica. Ahora, si contamos, por ejemplo, con esta otra reacción, donde la exosa genera etanol, bien, esta es la fórmula del alcohol etílico, dióxido de carbono y energía, ¿qué tipo de degradación es? Bien, y aquí vemos que aunque se genera dióxido de carbono, un producto es un compuesto menos oxidado de los carbonos, entonces no es una respiración, es una fermentación. Y como es una fermentación, se nombrará de acuerdo al producto generado. Entonces, en este caso, es una fermentación alcohólica. Pero también genera energía, por eso también la realizan diversos microorganismos. Como concepto general, la oxidación de carbohidratos genera energía, libera energía. Es un proceso exergónico. Ahora, entonces, volvamos a analizar la respiración aeróbica. La pregunta que podemos hacernos, en relación con la pregunta inicial de este video, es, ¿existe la posibilidad de que estos productos vuelvan a transformarse en los reactivos? Fíjense que aquí yo usé una flecha que solo apunta de izquierda a derecha, es decir, la exosa con oxígeno necesariamente va a generar estos productos. ¿Existe la posibilidad de que si yo mezclo dióxido de carbono, agua y energía, pueda generar un carbohidrato y oxígeno? Pausen ahora el video y piensen en esa respuesta. La respuesta es que in vitro no. Es decir, si nosotros agarramos dióxido de carbono en forma de gas, agua, y le suministramos energía, aunque sea mucha, nunca vamos a generar oxígeno y glucosa, por ejemplo. Pero esta reacción sí se genera cuando tenemos o estamos en un contexto particular. Bien, entonces, la pregunta, si la reformulamos con lo que estuvimos viendo hasta ahora, es, ¿este dióxido de carbono se puede reducir? Bien, si nosotros estamos oxidando glucosa para generar dióxido de carbono, ¿puedo reducir ese dióxido de carbono para generar glucosa, por ejemplo? ¿Y existe alguna fuente que pueda proveer tanta energía como la necesaria para esto? Si se pudiese hacer, supongamos que eso se pudiese hacer. Esto requiere mucha energía, ya que si libera tanta energía cuando va hacia la derecha, va a requerir mucha energía cuando va hacia la izquierda. ¿Existe alguna fuente que pueda proveer tanta energía? Esto parece difícil. Sería muy conveniente tener una gran bola de fuego emanando energía hacia todos lados muy cerca. Bueno, la tenemos, que es el Sol. ¿Podemos utilizar esa energía del Sol para que esta reacción suceda? Y básicamente la vida en nuestro planeta ha evolucionado para que eso suceda y es básicamente el fundamento de nuestra existencia en este planeta. En sí, hemos generado estrategias de modo que la energía solar pueda ser utilizada de modo que el dióxido de carbono y el agua pueda generar azúcares y oxígeno. Bien, monosacáridos y oxígeno. Y básicamente este es el origen de los monosacáridos. Todos los monosacáridos que existen actualmente en nuestra Tierra vienen de este proceso o un proceso similar en el que se fija dióxido de carbono, bien, a partir de utilizar energía obtenida de la energía solar. Este proceso depende de la luz, lógicamente, y por eso se llama fotosíntesis. Foto, porque depende de la luz solar, y síntesis, porque está sintetizando, generando nuevos carbohidratos a partir del dióxido de carbono del aire. Y es básicamente lo que permite que nuestras plantas obtengan una gran parte de su energía. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Es tan sencillo? ¿Podemos hacer fotosíntesis? ¿Por qué los
seres humanos no fotosintetizamos. Veamos. La fotosíntesis cuenta con dos partes. La primera es la captación de energía solar, es decir, cómo hacemos para aprovechar esa energía que proviene del sol, de la luz solar. Si pensamos tecnológicamente, nos hemos arreglado para aprovechar esa energía utilizando paneles solares. Bien, que reciben esa luz solar y cuando choca esa luz sobre la superficie de los paneles, se genera electricidad. Algo muy similar es lo que han desarrollado los vegetales. En los vegetales tenemos el tejido vegetal, bien, que ya habrán estudiado, con paredes, etc. Y aparece una organela particular que son los cloroplastos, que le dan su típico color verde, y este color verde se debe a la clorofila, que es un pigmento, es una molécula orgánica, bien, relativamente pequeña si la comparamos con un cloroplasto, que se encuentra dentro de él. Esta clorofila es la que forma ciertos islotes, por decirlo de alguna manera, de recepción de energía solar. Bien, tranquilos con esto, que está en inglés, pero no me interesa que siquiera se memoricen esto, simplemente quiero que entiendan el fundamento. Estos islotes, que tienen mucha clorofila y por eso se ven verdes a nuestros ojos, lo que permiten es, cuando reciben energía solar, cuando reciben la luz del sol, lo que hacen es aumentar la energía de un electrón. Bien, dicho de otra manera, excitar a un electrón. Permitir que un electrón que estaba presente en esta zona ahora sea más energético. No podemos imaginarlo como hacíamos con las partículas con mayor movimiento o mayor vibración, porque no responde a ese tipo de modelo, pero es una relativamente buena analogía para usar. Entonces, imaginemos que este electrón ahora, de repente, por la interacción con la luz solar, es más energético. Y ese electrón pasa por una serie de enzimas y de proteínas y por una cierta maquinaria celular, bien que ya no se encuentra directamente relacionado con la clorofila, para ir perdiendo paulatinamente y controladamente esa energía. Por eso esta flecha decrece. Esa energía que va perdiendo es la que la célula va aprovechando y lo que induce es la generación de una molécula que es la que ustedes ya conocen como ATP. Ahora ese electrón disminuye su energía y llega a otro panel solar, entre comillas, que recibe energía solar. Y vuelve a ser excitado, vuelve a aumentar su energía un poco. Fíjense que no tanto como en el primero. Y vuelve a disminuir controladamente. Y cuando disminuye controladamente se aprovecha para generar otra molécula distinta, ya no ATP, sino NADPH. Son estas dos moléculas, el ATP y el NADPH, las que almacenan de forma química la energía solar que hizo que ese electrón aumente de energía. Fíjense que el electrón aumentó de energía, disminuyó y esa disminución de energía, esa energía que liberó, fue almacenada en ATP. Luego aumentó otra vez, disminuyó y cuando disminuyó esa energía se almacenó en NADPH. Ahora el electrón está otra vez a nivel basal, así que cuando vuelva a llegar luz volverá a repetir el ciclo. Entonces, en definitiva, la energía que genera este ATP y este NADPH es la energía solar. Bien, ahora tenemos energía. Cumplimos con esta condición de la síntesis de carbohidratos. Pero lo que nos falta es que esa energía una dióxido de carbono y agua para generar glucosa. Acabo de decirles que si yo mezclo dióxido de carbono, agua y le inyecto energía, no voy a obtener glucosa. ¿Cómo se las arreglan los vegetales para que esto suceda? Bien, entonces, para fijar el dióxido de carbono, recurre a el ciclo de Calvin. No lo voy a explicar en detalle, pero me parece un proceso súper interesante y poético para contárselos aproximadamente. Aquí lo que se muestra es que esto básicamente son moléculas donde solo se muestran sus átomos de carbono. Por supuesto que tienen oxígenos e hidrógenos unidos, pero solamente se focalizan los átomos de carbono. Es una simplificación. Aquí ingresa el dióxido de carbono del aire y se une con una molécula que tiene 5 carbonos, generando una que tiene 6. Esa se divide en 2, generando 2 que tienen 3.
De esas, algunas regeneran la de 5, que volverá a unirse a otro carbono, mientras que otras generan otras de 6, que salen del ciclo y se pueden utilizar, y son nuestros azúcares. En definitiva, más allá que esto cicla y siempre se va regenerando, el dióxido de carbono que ingresa por aquí sale como moléculas de 6 carbonos, azúcares hexosas. Y fíjense también que en este proceso es necesario el ATP y el NADPH generado en el proceso anterior, en la parte anterior, cuando pudimos recolectar esa energía a partir de la luz solar. Ahora, para entrar un poquito más en detalle en esto, simplemente a modo informativo, lo que sucede aquí es que cuando estamos en este punto, vamos a contar, por ejemplo, acumulamos 12 moléculas que tienen 3 carbonos. Bien, es decir, de estas cadenitas con 3 carbonos tenemos 12. De esas 12 cadenitas con 3 carbonos, las vamos a separar en 10 cadenas y en 2 cadenas. Bien, son iguales, son idénticas, pero 10 van a seguir un destino y 2 van a seguir otro. Estas 10 cadenas que tienen 3 carbonos en realidad tienen 30 átomos de carbono. Bien, si cada una tiene 3 y hay 10, hay 30. Y esos 30 carbonos, luego de varias reacciones, se van a reacomodar en 6 de 5. Bien, ese es este proceso que está aquí. Partimos de 3 carbonos y terminamos en 5. Pero fíjense que la cantidad se mantiene. Empecé con 30, 10 por 3, y terminé con 30, 6 por 5. Mientras que estas otras dos, de las 12, van a transformarse en una de 6, que es una hexosa. Entonces, cada vez que acumulo 12 de estas moléculas con 3 carbonos, voy a poder regenerar el ciclo, bien, para que esto siga sucediendo, y generar una molécula, por ejemplo, de glucosa. Fijé dióxido de carbono. Entonces, esta es la maquinaria que utilizan las plantas, los vegetales, para pasar de dióxido de carbono y reducirlo de una manera específica para generar hexosas. Bien, y la principal, la primera que surge, es la glucosa. Por eso se presenta como el carbohidrato básico. Todo esto, ¿por qué es tan específico? ¿Por qué entra dióxido de carbono y sale glucosa? Porque está catalizado por enzimas, que ya veremos prontamente cómo funcionan y qué son. Bien, entonces, como cierre, hemos visto que hay para los carbohidratos los procesos de respiración aeróbica, hay otros como fermentaciones o respiraciones anaeróbicas, pero lo que nos importa a los seres vivos y entre ellos a los seres humanos específicamente, es la respiración aeróbica que sucede en nuestras células. Allí los carbohidratos, bien, junto con el oxígeno, van a oxidarse completamente a dióxido de carbono y liberar mucha energía que la utilizaremos para nuestras funciones vitales. Y también vimos que ese dióxido de carbono liberado a la atmósfera por nuestra respiración, con mucha energía que ahora obtenemos de la luz solar, vuelve a generar estos hidrocarburos y además genera oxígeno. Entonces fíjense que son dos procesos inversos. Bien, la respiración aeróbica transforma carbohidratos en dióxido de carbono y energía, mientras que el dióxido de carbono y la energía es transformada mediante la fotosíntesis en hidratos de carbono, y en el medio hay un flujo de oxígeno entre un proceso y otro. Por eso, el mantenimiento de los niveles fotosintéticos a nivel mundial son fundamentales, porque son, en definitiva, los que genera el pool, la cantidad total de hidrocarburos que tenemos disponibles. Si estamos disminuyendo la cantidad de árboles, por ejemplo, que tenemos en nuestro planeta, estamos haciendo que este proceso se mantenga igual mientras que este proceso disminuye. Bien. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto a responder la pregunta inicial? Porque empezamos preguntándonos si ¿por qué los combustibles no son renovables, estos combustibles fósiles? Y hasta ahora nos metimos con los carbohidratos, que no tienen nada que ver, o al menos no son exactamente el mismo tipo de químico que estos. Bien, entonces, para responder esto, dijimos que la combustión permite llegar a dióxido de carbono liberando energía, pero ahora sabemos que si este dióxido de carbono tiene que volver a reducirse y llegar a este tipo de compuestos, no lo puede hacer directamente, sino que tiene que pasar por compuestos orgánicos, específicamente, o como primer paso al menos, carbohidratos. Esta primera flecha en la fijación del dióxido de carbono a carbohidratos, sabemos que puede suceder, y quien hace este proceso son los vegetales, ¿bien? A partir de la fotosíntesis.
El problema de los combustibles no renovables es este proceso. La transformación de estos compuestos a este tipo de compuestos, que son mucho más reducidos, perder todos estos oxígenos y transformarse en un hidrocarburo, es muy lento, lleva miles de años. Entonces, no es que no sean renovables, este proceso sigue sucediendo. El problema es la velocidad. La velocidad en la que estamos consumiendo y estamos haciendo este proceso hacia este lado es muchísimo, millones de veces más rápida que la velocidad de este proceso. Entonces va a llegar un punto en que vamos a quedarnos sin reactivos. Estos reactivos originales de origen fósil van a desaparecer. Bien, espero haber sido claro. Les dejo luego también, como siempre, los conceptos centrales, bien, que estuvimos trabajando en este video. Y recuerden que durante la presentación aparecen pequeños numeritos en el borde superior derecho que se relacionan con el concepto central que se está explicando en esa diapositiva. Un saludo.